Bienvenidos a Sector del Terror. Me llamo Alberto. Esta historia es una de las muchas que me ocurren mientras conduzco las oscuras carreteras de México. No olvides suscribirte. No me gustan las noches con lluvia. Hay algo en el golpeteo insistente sobre el toldo, en la forma en que el agua distorsiona los faros, que siempre me ha inquietado. Esa noche, en Aguascalientes, la ciudad parecía suspendida en un estado intermedio, como si flotara entre la vigilia y el sueño. Las calles, que normalmente vibran con el ruido de bares, motores y pasos apresurados, se veían desiertas. Apenas uno que otro coche cruzaba, dejando estelas acuosas que se disolvían de inmediato. Encendí el motor a las 11 en punto. El sonido del limpiaparabrisas era casi hipnótico, marcando el ritmo de un turno que prometía ser largo. Me estacioné bajo un poste de luz que titilaba, lanzando destellos que hacían parecer que mi taxi respiraba con dificultad. El vidrio del parabrisas se empañaba por dentro, como si el auto mismo no quisiera ver lo que pasaba allá afuera. Limpié con la manga del suéter, pero no duraba mucho. El vaho regresaba, como si algo o alguien exhalara desde los asientos traseros. Conduje por el centro, por las avenidas principales y luego por los callejones donde casi nadie pide taxi, solo por pasar el tiempo. Las luces de los semáforos, sin nadie a quien dirigir, parpadeaban sin sentido, a veces rojo, a veces verde. No importaba, nadie cruzaba, ni un alma. La radio estaba encendida, pero ninguna frecuencia sonaba clara, solo una estática leve, constante, que a ratos parecía formar palabras, o al menos eso creí. Pasé frente a una tienda cerrada. Su letrero giraba con lentitud, impulsado por el viento. En el retrovisor vi las luces traseras desdibujarse como si se derritieran en el cristal. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada, pero había algo más, algo detrás. Volteé rápido. Nada, solo el asiento vacío. Avancé más lento. La ciudad se sentía irreal, como si ya no perteneciera al mundo que había dejado atrás al salir de casa. Era como moverse dentro de una postal antigua, empapada por el tiempo y deformada por el agua. Fue entonces cuando lo vi. Una figura inmóvil bajo un farol. No levantó la mano ni hizo señal alguna. Solo estaba ahí, como si esperara desde antes que yo siquiera arrancara el motor. Frené. El limpiaparabrisas pasó una vez más, y en el breve momento en que la lluvia cedió al vidrio limpio, supe que esa noche no sería como las demás. Me detuve frente a él. La luz del farol apenas alcanzaba a iluminar su silueta. Estaba completamente cubierto por un abrigo oscuro, empapado hasta los codos. Sostenía un bastón blanco con la punta desgastada, y sus gafas, también mojadas, parecían opacas. No se movía. No parecía sorprenderse de mi presencia. Solo abrió la puerta trasera del taxi con una lentitud inquietante y se sentó, como si ya supiera que yo iba a detenerme justo allí. No preguntó si estaba libre. No dio un destino. Solo dijo: «Siga derecho. Yo le diré por dónde». Su voz era baja, casi sin emoción. Sonó como una orden, pero también como un murmullo aprendido de memoria. Encendí de nuevo los limpiaparabrisas. Las gotas rebotaban en el vidrio como uñas contra metal. Puse el auto en marcha. No activó el GPS ni sacó el celular, pero cada que avanzábamos unas cuadras, él hablaba. Me decía exactamente cuándo girar, cuándo frenar, cuándo acelerar, como si pudiera ver el camino. Pero su cabeza nunca se movía.
Siempre estaba de frente, recto, con el rostro perdido en la oscuridad del asiento. Giramos en una calle que no suelo tomar. Más adelante, me indicó doblar a la izquierda justo antes de un letrero doblado por el viento. Hay un poste sin luz ahí, dijo, y efectivamente lo había. Lo vi apenas un segundo antes de cruzarlo. Sentí una incomodidad creciente. No era miedo, aún no. Era algo más sutil, como cuando te das cuenta de que estás soñando, pero no puedes despertar. El silencio entre sus instrucciones era más pesado que la tormenta. No se escuchaban más autos, ni música, ni siquiera los truenos que antes se dejaban sentir a lo lejos. Quise preguntarle algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero no pude. Sentía que si hablaba, algo se iba a romper, como si mi voz pudiera romper la delgada barrera que mantenía esa escena unida. Así que solo conduje mientras el agua seguía cayendo, como si la noche no tuviera fin. A los pocos minutos me ordenó tomar la carretera hacia el norte, no hacia ninguna colonia conocida, ni hacia el aeropuerto, hacia una zona que solo los taxistas evitamos, incluso de día, la parte vieja de la zona industrial. El retrovisor estaba completamente empañado. Por más que lo limpiaba, no podía ver su reflejo, solo el mío, distorsionado, curvado, casi burlón. Seguí manejando, no porque quisiera, sino porque algo en mí ya no sabía cómo detenerse. El camino se volvió más irregular. Los charcos eran tan grandes que el auto parecía flotar por momentos. El sonido de la lluvia se amplificaba dentro de la cabina, pero no por el impacto de las gotas, sino porque todo lo demás había desaparecido. Ya no había faros, ni anuncios encendidos, ni casas, solo la oscuridad y la tormenta. La zona industrial abandonada se alzaba frente a nosotros como una boca abierta. Naves oxidadas, rejas caídas, ventanas rotas que parecían ojos ciegos observándonos desde la penumbra. No recordaba haber venido nunca aquí, pero cada rincón me resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera soñado antes. El pasajero no se inmutaba, seguía erguido, inmóvil, en un punto, sin mirar, dijo con voz suave. Aquí es. Detuve el auto frente a una bodega enorme, cubierta de grafitis y musgo. El agua resbalaba por sus paredes como sudor frío. El letrero encima de la entrada estaba tan corroído que no se distinguían las letras. Apagué el motor y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. La lluvia seguía ahí, pero amortiguada. Sentí un peso en el pecho, como si algo se posara encima de mí desde la parte trasera del taxi. Entonces él habló de nuevo. Gracias por traerme. Su mano emergió de entre la oscuridad del asiento y me extendió un billete. Lo tomé sin mirarlo bien, más por inercia que por cortesía. En cuanto mis dedos tocaron el papel, sentí un escalofrío subir por mis brazos. Era liso, demasiado liso. Volteé, por fin, para mirarlo de frente. El asiento estaba vacío. No escuché la puerta abrirse, no sentí el peso moverse, solo estaba yo, en medio de la noche, frente a una bodega que parecía respirar. La lluvia seguía, pero no había una sola gota en el asiento trasero, ninguna huella, ni una sola marca en el piso de goma, como si nunca hubiera estado allí. Apreté el billete en mi mano, y en ese momento supe que algo no encajaba. Algo me había usado como vehículo y no sabía si ya había llegado a su destino o apenas lo estaba comenzando. No arranqué de inmediato. Me quedé ahí, escuchando el tamborileo constante de la lluvia sobre el toldo del taxi, con el billete aún en la mano. Lo acerqué a los ojos, esperando ver alguna cifra, algún rostro impreso, algo que me indicara que no estaba perdiendo la razón. Pero no, era completamente blanco, ni marca de agua, ni relieve, ni tinta, nada.
como si nunca hubiese pasado por una imprenta, como si no perteneciera a ningún país, como si fuera una ofrenda. Quise reírme. Pensé en tirarlo, dejarlo ahí como una basura más entre tantas, pero algo me lo impidió. No por miedo, sino por intuición. Sabía que tirarlo sería peor. Encendí de nuevo el motor, giré lentamente y tomé el camino de regreso. El retrovisor me devolvía mi reflejo, pero el asiento trasero seguía seco, impoluto, como si la lluvia que entró al coche al abrir la puerta hubiera evitado ese rincón por respeto o por temor. Ya en la carretera, el mundo parecía haber cambiado ligeramente. No era la ruta lo que se había transformado, sino la sensación. Cada semáforo parecía estar apagado. Cada coche que pasaba por el carril contrario me parecía borroso, como si el mundo estuviera tratando de desdibujarse. Me detuve en una estación de servicio para despejarme. Fui al baño, me lavé la cara y al volver al coche lo vi. El billete había cambiado de lugar. No estaba en mi bolsillo, estaba en el asiento del copiloto, doblado a la mitad, perfectamente alineado. Lo tomé con una lentitud que ni yo mismo comprendía. Esta vez, al tacto, el papel no era liso, era rugoso, como una hoja vieja, húmeda. Lo abrí y ahí, con tinta apenas perceptible, estaban escritas 3 palabras: gracias por verme. Mi piel se erizó. Volví a mirar el asiento trasero. Nada, pero tuve la certeza de que no estaba solo, y esa certeza me acompañó hasta llegar a casa. Entré al garaje sin hacer ruido, como si mis propios pasos fueran capaces de despertar algo. Dejé el taxi bajo la luz tenue del foco amarillento y apagué el motor. El silencio que quedó fue casi opresivo, como si el eco de todo lo que había pasado siguiera dando vueltas dentro de la cabina. Antes de entrar a la casa, me detuve. Algo no encajaba. La curiosidad, o quizás el miedo mal disimulado, me empujó a revisar el asiento trasero con más atención. Esperaba encontrar marcas, alguna huella de humedad, un mechón de cabello, algo. Pero no. El asiento estaba impecable, sin marcas de agua, sin rastros. Era como si nunca nadie se hubiera sentado ahí. Entonces me incliné afuera del taxi, mirando hacia el techo y la parte trasera, donde debían quedar las huellas de las gotas. Había llovido durante todo el trayecto y el pasajero se subió empapado. Lo recuerdo bien, escuché cómo chorreaba al entrar, pero la carrocería del lado donde él se sentó estaba seca, ni una sola marca de lluvia. Pasé los dedos por la superficie, tibia, polvorienta, como si no hubiese sido tocada en años. Tuve la necesidad urgente de ver las cámaras del garaje. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba confirmar que había vuelto solo, que las puertas se habían abierto como debían, que no estaba loco. Pero entonces, justo antes de girar hacia la puerta de la casa, vi el parabrisas y allí estaba, justo en el centro del vidrio empañado, una marca, una mano, pero no la mía. No era grande, era una mano más pequeña, de dedos largos y delgados, presionada desde adentro. Me quedé ahí, paralizado, viendo cómo esa marca empezaba a desvanecerse por sí sola, lentamente, como si alguien la borrara con el aliento. No tuve valor de abrir la puerta trasera, tampoco de encender el auto otra vez. Solo me alejé, sintiendo que algo dentro del taxi no había terminado de irse. Cerré con doble llave. Subí las escaleras sin mirar atrás. El pasillo de casa parecía más largo de lo habitual, más silencioso de lo que debería. Al entrar a mi cuarto, dejé la ropa mojada en el piso y busqué en la chaqueta donde él había dejado el pago. Lo encontré, doblado con cuidado, dentro del bolsillo interior. Era extraño, un billete, pero no reconocía su valor. No tenía el rostro de ningún héroe patrio, ni colores, ni serie, ni siquiera el relieve que suelen tener.
Era completamente blanco. Lo miré por ambos lados. El papel era real. Lo sentía entre los dedos como cualquier otro billete, pero era vacío, como si no estuviera terminado. Lo llevé bajo la luz. Incluso lo pasé por el foco de mi celular, esperando descubrir algún detalle oculto. Nada. Solo un trozo de papel con forma de billete que no decía absolutamente nada. Ni siquiera el Banco Central. Nada. Pensé que quizás se trataba de una broma macabra o una estafa extraña, pero entonces recordé la dirección a donde me había llevado y cómo, a pesar de la distancia, no consultó una sola vez el GPS, cómo me dio indicaciones precisas, como si conociera cada bache, cada curva, cada charco. Me senté en la cama, aún sosteniendo el billete, cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Y no fue por el frío, fue porque me di cuenta de algo más inquietante. Ese papel no estaba mojado, ni arrugado, ni manchado. Estaba perfecto, impoluto, como recién salido de una imprenta invisible. ¿Quién entrega algo así en mitad de una noche de lluvia? ¿Y por qué, ahora que lo sostenía, sentía un leve calor en el centro de la palma, como si acabara de ser colocado ahí? No pude dormir. Dejé el billete sobre la mesa de noche, pero cada tanto miraba hacia él, esperando, no sé qué, que se moviera, tal vez, que desapareciera, que cambiara, pero el billete seguía ahí, inexplicable, y cada vez que lo veía, más real, como una puerta que se había abierto y que, sin darme cuenta, ya había cruzado. La lluvia había cesado. Afuera, la ciudad seguía dormida bajo un manto de neblina espesa, como si la madrugada no quisiera irse del todo. No soporté más la intriga. Necesitaba asegurarme de que todo había sido real, que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. Bajé al taxi, estacionado como siempre en la cochera. Encendí la luz del portón, abrí la puerta trasera, el mismo lado por donde subió el pasajero. El asiento estaba completamente seco. No solo eso, no había una sola marca, ni una gota de humedad, ni el mínimo rastro de barro en el tapete. Era imposible. La lluvia nos había seguido todo el trayecto, desde el centro hasta ese lugar maldito. El hombre estaba empapado. Sus zapatos debieron haber dejado alguna huella, aunque fuera mínima, pero no, nada. Me incliné y revisé con cuidado, pasando los dedos por la tapicería, seca, intacta. Miré el respaldo por si había apoyado la cabeza, igual de limpio. Volví a salir y revisé el exterior del coche, la parte trasera. Me agaché para ver las huellas en el lodo. Solo estaban las mías, mis pasos, mis marcas, las suyas. No existían. En ese momento lo supe. No necesitaba más pruebas. Ese hombre no estuvo allí, no de la manera en que yo pensaba. Había algo más allá de lo físico, de lo comprensible. Me quedé mirando el coche, tratando de entender lo que había vivido. Cada detalle se repetía en mi mente como una cinta vieja, como una advertencia que no supe reconocer a tiempo. Y entonces lo recordé. Antes de bajarse, me dijo gracias, no por el viaje, no por el servicio, solo gracias, como si hubiera cumplido un propósito. Volví a cerrar la puerta, sentí el silencio morderme los talones. Algo había entrado conmigo esa noche y aún no se había ido. Si te ha gustado el relato, suscríbete y deja tu me gusta para poder seguir con más historia. Hasta la próxima.